Ramiro Ávila Santamaría, en su obra Derechos y sus garantías, ensayos críticos, pensamiento jurídico contemporáneo, señala: la justicia constitucional tiene semejanzas en nuestro sistema jurídico con la justicia ordinaria. Tanto la una como la otra protegen derechos, y aquí puede presentarse una confusión. Los derechos ordinarios son derechos reales y de crédito vinculados con la propiedad que pertenecen a un titular determinado, es decir, estos derechos están en la base de la desigualdad. Los derechos constitucionales son todos los derechos reconocidos en la Constitución, están vinculados con las esencias del ser humano, son derechos universales, es decir, estos derechos están en base a la equidad. Otra distinción es que los derechos ordinarios son disponibles, negociables, alienables y hasta consumibles. Se acumulan, se restringen o se pierden por la voluntad de las partes. Los derechos constitucionales son indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles. Se los tiene y no aumentan ni disminuyen en cuanto a su titularidad, es decir, no cambian ni se acumulan. Una persona en los derechos ordinarios puede ser más rica o más pobre, pero en los derechos constitucionales no puede ser más digno o libre que otra persona. Una tercera distinción es que los derechos ordinarios tienen por título actos singulares basados en acuerdos de voluntades y cuando se cumple una condición la norma se aplica. Los derechos constitucionales están reconocidos en la Constitución y se basan en la dignidad, sin ninguna condición. Es importante destacar que para demandar judicialmente en los derechos ordinarios tengo que demostrar que soy titular del derecho, mientras que en los segundos, es decir, en los derechos constitucionales, no debo demostrar que soy titular del derecho, sino que tengo que demostrar el daño causado. Finalmente, los derechos ordinarios son horizontales, es decir, se producen entre personas que tienen igual estatus jurídico, es decir, capacidad, y se regulan en el ámbito privado, mientras tanto que los derechos constitucionales son verticales, suponen una relación de poder que prohíben, limitan y obligan a quien se quiere apoderar del más débil. Los derechos ordinarios se requiere título para que proceda el derecho a ser tutelado o protegido, y el objeto y las consecuencias son eminentemente patrimoniales y cuantificables en dinero, mientras tanto que los derechos constitucionales es la protección de los derechos constitucionales, es decir, ahora son todos los de las personas, con o sin poder, en igualdad de condiciones y sin discriminación. Las acciones constitucionales de protección no fueron creadas para sustituir a las ordinarias o para hacer un procedimiento rápido y eficaz de cobro de deudas o para evitar que éstas se cobren.